Tenemos delante nuestro dos pinturas. La primera, de Herbert Draper, se llama El lamento de Ícaro, y la segunda, de Peter Bruegel el Viejo, Paisaje con la caída de Ícaro. Al lado la una de la otra se ven muy distintas. Lo que tal vez no sepas es que cuentan la misma historia, el mito de Ícaro que les da el título, aquel que se elevó con alas de cera y que al acercarse mucho al sol cayó a su muerte. Si tenemos ante nosotros una misma historia, ¿por qué se ven tan diferentes? Y más allá de eso, ¿qué nos evocan y por qué? Si esto pasa con estas dos obras de pintura, ¿podemos hacer esta equivalencia en el caso de arte y videojuegos? ¿Qué tanto influye una apuesta artística en un videojuego? Para no meternos en más detalles, es precisamente esta la pregunta que nos haremos hoy en El Ojo de Odín: ¿cómo el arte se introduce en el terreno de los videojuegos? Habla Gabriela y sean bienvenidos. Para abordar la pregunta del arte en los videojuegos, podríamos irnos por el clásico debate de intelectuales y tías preocupadas. ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? ¿Son los videojuegos una forma de arte? Soy de las que opina que hay otras preguntas más interesantes. ¿Por qué le damos importancia al arte en primer lugar? ¿Existe relación entre arte y videojuegos? ¿Acaso no hay preguntas más importantes en la vida, como primero va la leche o el cereal? Uno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de arte? El arte puede parecer una porción pequeña de nuestra realidad, pero no debemos dejarnos engañar. Este impregna todas las esferas de nuestra vida, acompaña nuestros días de manera sutil. Es por eso que entender el papel del arte en la sociedad nos puede dar luces sobre el papel de los videojuegos en la misma. ¿Vale la pena que nos preguntemos ¿para qué sirve el arte? Para todos aquellos apasionados de arte que creen que este es un suceso sublime, un hechizo de hombres que se acercaron a lo apoteósico, admiro sus ensoñaciones, pero lamento bajarlos de su nube. El arte es principalmente un fenómeno social, y ya sé lo que estarán pensando. ¿Por qué señala algo tan evidente? Cualquier construcción humana es en cierta medida un fenómeno social. Hacer pasta es un fenómeno social. En realidad, si bien parece obvio que el arte es un fenómeno social, lo que no se tiene claro es que es un lenguaje de jerarquías, es decir, sirve para transmitir o mostrar las ideas dominantes, mientras también afirma ciertos valores, ideas e identidad de las diferentes clases sociales. Cada una de ellas tiene sus formas de arte, su música, sus bailes, sus expresiones culturales, y sin embargo, no todas son reconocidas como el arte con mayúscula, porque no todas ilustran o representan las categorías sociales dominantes y más pudientes. Con un ejemplo, esto se hace más claro. Observemos un lienzo enteramente azul con dos profundos cortes en él. ¿Es eso arte? Muchos no lo tomarán como tal. Es nada más un lienzo roto que cualquiera podría hacer en su casa. Pero si lo vemos en un museo o una galería y personas visiblemente intelectuales se tocan la barbilla mientras lo observan, es más probable que lo llamemos arte. Así personalmente no gustemos de la pieza. Esto es lo que pasa con obras como las de Mark Rothko o Jackson Pollock, entre muchos otros evidentemente. Un objeto es arte no solo por cómo se vea o la técnica con la que se hizo, sino que también por otras características que no son propias a él. Por ejemplo, el lugar donde se expone, quién lo hizo, cuánta fama tiene, etc. Esto muestra que el arte en sí no es tanto una virtud inherente a las obras, sino que se alimenta también de otros elementos externos. Bourdieu, el sociólogo francés, detalla estos fenómenos en su libro Por amor al arte. En palabras simples y mal dicho, el arte es arte porque decidimos que ciertos objetos,
expuestos en ciertos espacios son arte. Ok, no, eso es una simplificación. Tomando como ejemplo el análisis de Bourdieu sobre los museos, podemos tener una imagen más clara de la situación. Allí asisten personas con cierto estatus social y otras pertenecientes a estratos sociales de bajos recursos no acuden con frecuencia a estos lugares. Por eso si vas con los bolsillos vacíos a ver obras de arte puedes sentirte un poco desconcertado, si es que estás viendo un cuadro que parece un garabato de un niño de 5 años. Incluso puede que te sientas tácitamente excluido del museo. El arte tiene como función afirmar la estructura social, mostrarnos y recordarnos quiénes son los más privilegiados y quiénes no lo son, quienes pertenecen a nuestra misma categoría social y con quienes podemos conversar de cosas que nos gusta o entendemos. Aunque en la cabeza de las personas hay un arte único y verdadero, tenemos gran dificultad en definirlo y estar de acuerdo en qué consiste. Por eso este fenómeno debemos atarlo a lo social y comprenderlo como materia viva, una imagen en perpetuo movimiento que es una fotografía de la sociedad. Bueno, pero cuando pensamos en arte pensamos en belleza. Entonces, ¿la belleza es un criterio del arte? Hay que tener en cuenta que arte no es equivalente a bello ni a gusto personal. Algunas obras de arte se apoyan en lo desagradable o lo desgarrador de su contenido, tal como la carroña de Baudelaire o las pinturas del expresionista Otto Dix, que mostraban las situaciones más crudas de la guerra en Europa. Estas obras no son bellas en el sentido convencional, pero tienen valor histórico o un acercamiento a la condición humana. ¿Cómo la sociedad decide qué es arte? Cuando surge un nuevo movimiento artístico, ¿qué es lo que suele pasar? Frente a la novedad, en el mejor de los casos nos preguntamos si encaja o no la palabra arte, pero la mayoría de las veces salimos con antorchas a señalar que la degeneración ha llegado y que hemos permitido que la máxima expresión de la genialidad humana se corrompa y se haga trizas. Ah, no hay justicia como la de una turba iracunda. Voy a quemar todos los monumentos históricos. Voy a robarme un retrete. Espero que haya dos. ¿Quién es? Una turba iracunda, señora. ¿Quiere salir un ratillo mientras destruimos su casa? Algo que tal vez te sorprenda es que una de las víctimas de esta casa de brujas del arte fue el cine. Sí, temprano en el siglo XX, esta forma novedosa de expresión fue ampliamente criticada. Algunos negaban tajantemente que el cine pudiera ser considerado arte. En 1911, en respuesta a toda esta controversia, el italiano Ricciotto Canudo, perdón por masacrar su nombre, publicó su Manifiesto de las 7 Artes, en donde abogaba a favor de incluir al cine como el séptimo arte. Y no solo eso, sino que lo consideraba el más completo y absoluto de todos los existentes. Su legado es bien conocido. El cine es llamado séptimo arte hoy en día y tal vez es uno de los más importantes y reconocidos. Del Manifiesto de las 7 Artes podemos rescatar un fragmento. Pero este arte de síntesis total que es el cine, este fabuloso recién nacido de la máquina y el sentimiento, comienza a cesar sus gemidos y va entrando en su infancia. Pronto llegará su adolescencia, arrebatará su inteligencia y multiplicará sus sueños. Debemos apresurar su desarrollo, precipitar el advenimiento de su juventud. Necesitamos el cine para crear el arte total hacia el que desde siempre han tendido las demás artes. ¿Suena familiar? Los videojuegos han sido víctimas de esta misma controversia, sumándole cuestionamientos sobre la violencia y posible adicción que podría llegar a generar un videojuego. Sin embargo, si lo analizamos bajo la misma lupa que lo hizo Canudo, vemos que el mundo de los videojuegos ofrece la experiencia artística más inmersiva de todas. Combina tantos sentidos como es posible y recurre a varias formas artísticas para fortalecer la experiencia del videojugador. En este sentido, el arte más completo sería el videojuego,
ya que usa las demás artes como materia fundamental para fortalecer la experiencia. Cuando preguntamos si existe relación entre arte y videojuegos, no estamos únicamente indagando por las posibles conexiones que existen entre ambos. Cuando hacemos la pregunta, estamos analizando cuál es el lugar que queremos que tengan los videojuegos en nuestra sociedad. De manera simple, nos preguntamos si jugar videojuegos es una actividad socialmente aceptada. ¿Por qué? Porque estamos viendo el rápido crecimiento y desarrollo de estos, y es apenas natural querer asignarles un espacio relevante en nuestra sociedad. Sin embargo, no abordemos el problema solo desde la teoría. Es claro que los videojuegos y el arte se potencian y se relacionan para brindar una mejor experiencia. A continuación, veremos por qué y cómo se construye esta relación en la práctica. Los videojuegos y el arte. El arte es mensajero y mensaje. Cuando pensamos en arte, pensamos en diferentes formas de expresión. Las más conocidas como la música, la pintura o las letras siempre nos acompañan. Desde una película hasta hacer el aseo de la casa escuchando nuestra canción favorita, el arte está presente en la mayoría de experiencias personales. Evidentemente, no funge únicamente a nivel social, sino que construimos nuestra identidad por medio de él. Qué colores nos gustan, cómo nos vestimos, qué música escuchamos. Todos estos son elementos relacionados con cierta estética que queremos transmitir al mundo. Siendo más claros, muestra lo que somos y a la vez encarna lo que queremos que otros vean de nosotros. Es a la vez mensaje y mensajero. Esto mismo ocurre en los videojuegos. Su relación con el arte es inevitablemente estrecha. Pensemos en primer lugar en la música y los efectos de sonido. Desde la música nostálgica compuesta por Gustavo Santaolalla para The Last of Us, hasta la simple respiración agitada del protagonista de Outlast, pasando por la incómoda reverberación de los pasos de James Sunderland en el Silent Hill 2. Todos estos detalles no están ahí solo para evitar un prolongado silencio incómodo. Estas formas de arte generan sensaciones como el miedo, inundan de esperanza y emoción al jugador, lo hacen hundirse profundamente y de manera más realista en la experiencia. ¿O acaso recorrer las calles del Silent Hill sería igual de tétrico sin esa excelente banda sonora? Examinando el aspecto visual, hagamos el ejercicio de preguntarnos algo sencillo. ¿Por qué Fortnite utiliza colores tan llamativos? ¿O por qué podemos customizar nuestros personajes grotescamente en Oblivion o ir a los detalles más ridículos en los Sims? Es evidente que así como en el cine, los videojuegos reposan en gran medida sobre el aspecto visual. Tomemos el ejemplo de Limbo, un videojuego siniestro y reciente en donde resolvemos rompecabezas en un entorno blanco y negro. Somos la silueta de un niño en un espacio silencioso y frío. ¿Por qué podemos llamar frío este videojuego si ni siquiera tenemos una forma de sentir qué temperatura hace en él? ¿O qué tanto influye la estética del videojuego en esa sensación escalofriante que recorre nuestra espalda cuando muere el protagonista? Como no hay palabras que nos guíen, debemos confiar en los sutiles efectos de sonido que el videojuego nos ofrece, pero sobre todo debemos untarnos de la estética general de este. El blanco y negro es una apuesta estética diferente, poco común, pero también es un mensaje en sí. No estamos realmente caminando en el mundo vivo de este niño. Y esto no lo contará los detalles diminutos como moscas sobrevolando, el blanco y negro nostálgico y muchos más detalles. Es decir, que el juego no es solo visualmente atractivo, sino que nos dice algo por medio de su apuesta artística, tanto a nivel de sensación como de narrativa. Precisamente este tono melancólico de tragedia es lo que hace que el videojuego sea potentemente siniestro. Comparemos la estética del pictorialismo con la que Limbo utiliza para generar este ambiente tan particular. Tomemos al fotógrafo Brassai como ejemplo.
Este salía en paseos nocturnos por las calles de un París inundado de bruma y soledad, y logró retratos que pisaban las mismas líneas que Limbo, lo siniestro, lo nostálgico y lo melancólico. En sus fotos apreciamos gárgolas que vigilan la ciudad, o un bosque absolutamente vacío, en donde solo vemos siluetas de árboles y bruma. Es evidente que el matrimonio de arte y videojuegos no se limita a la fotografía o a la música, sino que también se expande a la experiencia de muchas otras formas. Por no sonar repetitiva, analicemos el caso de Little Nightmares y terminemos con esto. Uno de los detalles que le da más fuerza a este videojuego es cómo la cámara se mueve y pocas veces sigue las líneas naturales del juego, generando una sensación de amplia incomodidad. Esto cumple una doble función. Es tanto un elemento narrativo, es decir, nos cuenta en dónde estamos, y también es un elemento que instaura la incomodidad permanente en el jugador, sensación de desconfianza que es fundamental para que la experiencia metafórica y literal de la protagonista sea más tenebrosa aún. Pero pensándolo bien, el manejo de la cámara en un videojuego es algo que ya se había teorizado en otro arte, el cine. Tenemos obras como El tercer hombre, que utiliza este mismo recurso para generar incomodidad y también para hablarnos y revelarnos cosas sobre las relaciones de los personajes de la película. En ambos casos son elementos visuales que podemos leer para terminar de comprender las historias. Pero al final, si la relación entre las artes tradicionales y los videojuegos es tan firme, ¿por qué aún hay reticencia a llamar videojuegos arte? ¿El arte debe ser algo sublime y alejado? Una de las razones por las que los videojuegos levantan tantas dudas en el mundo artístico es porque el arte, por lo general, es algo ajeno al público. Tradicionalmente es poco interactivo, a excepción del performance, y esto hace que se cree una distancia y un cierto respeto, entre comillas, por la obra. Respeto que se rompe en la experiencia del videojuego. El público no puede alterar la obra de arte, pero sí puede participar en un videojuego. En el videojuego tenemos incluso la impresión de que influimos directamente en las historias. Se cree que el arte es algo divino y por ende no debe ser corrompido ni tocado. Nos preguntamos qué pensaríamos si cada persona eligiera un desenlace para Romeo y Julieta al estilo de Life is Strange. Muy seguramente no sería la misma obra y tal vez habría perdido parte del valor que tiene. Esto crea un conflicto, ya que no se experimenta de forma única la obra de arte, al volvernos partícipes de la historia y determinadores de su desarrollo en el videojuego. Pero esto no debería ser un motivo de alarma, ya que estas son opciones que contemplan los desarrolladores, es decir, ellos saben cuáles son las posibilidades del videojuego y deberían ser vistas más como una posibilidad de expandir los límites del arte. Además, cada experiencia, incluso frente a un mismo cuadro o una misma canción, es radicalmente distinta porque está untada de nuestra subjetividad, nuestra experiencia y de nuestras perspectivas. El arte es una tríada que se teje entre el espectador, la obra y el entorno, pese a que muchas veces solo tenemos en consideración la obra. Volvamos un momento al criterio de exclusividad, porque el arte tiene que ser exclusivo. Recordemos que un videojuego puede ser adquirido por unos cuantos dólares, mientras que una escultura de Rodin es imposible de adquirir para la mayoría de mortales como yo. Esta idea de arte que no es exclusivo vuelve a causar malestar por la razón que vimos anteriormente. Está hablando sobre características de ciertas clases sociales, nos habla de dinero. El arte popular suele ser visto como vulgar porque ya no es exclusivo, ya no habla de privilegios y de clase social, se ha vuelto ordinario. Es así como el lenguaje y valor simbólico del arte es un discurso sobre la sociedad, un discurso, como lo vimos, narrado por aquellos que están en la cima. Este es otro inconveniente que impide que haya consenso en la cuestión de si los videojuegos son arte o no lo son.
Sin embargo, no todos los videojuegos tienen en sí una apuesta artística. Sí, Fortnite tiene una estética, pero como vimos, cierto tipo de estética no es equivalente a una apuesta artística, una visión que se tome a sí misma como algo más que simple entretenimiento. Esto no evita que el MoMA, uno de los museos más reconocidos a nivel mundial, haya adquirido decenas de videojuegos desde el Pac-Man hasta los Sims, con el fin de exponerlos en sus instalaciones. Sí, ahí al lado de las pinturas de Van Gogh o Dalí. Aun si estos no se pensaban como obras de arte, sino como formas de mero entretenimiento. Lo que este museo logró fue revalorizar aquellos videojuegos y darles un nuevo lugar como arte. Volvemos aquí a que el arte no es únicamente el objeto en sí, sino que también permea en el contexto y adquiere nuevo valor en función del público y del lugar donde se encuentre. Te veo, banano artístico de miles de dólares. Como el cine, no todos los videojuegos son arte. La mayoría, aunque usan diversas formas artísticas, solo se conciben para entretener. Es por eso que ni Rápidos ni Furiosos es arte, ni Among Us estará en un museo por el momento. Con el tiempo, estamos viendo cada vez más propuestas originales, estéticamente atractivas y con apuestas artísticas. Seguramente los videojuegos se harán un lugar como otra de las artes. Para finalizar, fuera de esas funciones sociales en las cuales tanto insistimos, evidentes en el mundo artístico y también en el de los videojuegos, lo importante es resaltar que tanto arte como videojuegos son terrenos que se están alimentando mutuamente. Un videojuego sin gráficos, sin música, sin trama, no tendría ningún sentido. Por lo tanto, el uso de otras artes como son las letras, incluso inspiración de novelas, poemas u otros, es fundamental a la hora de jugar un videojuego. ¿O cuántas veces hemos dejado videojuegos a medias porque sencillamente la historia era ridícula? ¿O la jugabilidad pésima? Ahora, con los videojuegos tenemos una capacidad de inmersión nunca antes experimentada en ninguna de las otras 7 artes. Podemos interactuar con los personajes, decidir el destino de la historia, incluso crear memorias y relaciones de cierta forma que van a ser parte de nuestra personalidad. De aquí que sea válido preguntarnos, ¿acaso no estamos asistiendo al nacimiento del 8º arte? Los videojuegos son un arte en extremo complejo. Se necesitan muchas personas para lograr un buen videojuego, competente, que sea entretenido, pero también se necesita una buena historia, buenos efectos de sonido, buenas mecánicas y una jugabilidad que sea óptima. Por eso la pregunta es, ¿acaso no deberíamos aprovechar la oportunidad de mundo que nos dan los videojuegos? Esto ha sido todo por hoy, gracias por procrastinar con nosotros, les habló Gabriela y hasta la próxima.